seguimos con cómo vamos a desenmascararlo, Sí. cómo desenmascarar el espíritu de Sanballat y Tobías. Y esto es algo que hay que hacerlo con mucha sabiduría, Ujú. porque esas personas que operan bajo estos dos espíritus, lo que necesitan es liberación, Sí. restauración, Restauración. sanidad, Ujú. pero son también hijos del Señor, Sí, y mucha intercesión y mucha palabra así también, mismo que es. vaya limpiando O todo. sea, que el tú enfrentarte a ellos no es que los vamos a exponer, Ujú. sino es con ese amor que solamente el Señor puede darte, Ujú. trabajar en esa persona y ver Sí, cómo puedes traerlo sí, a la luz y quitarle esas cadenas que sí. lamentablemente por X o Y Sí. razón Y es se adueñaron y de es ella. clave no ver a la persona, sino ver lo que está detrás, Sí, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si vemos a la persona, se nos enferma el corazón y no restauramos nada exacto. y no ayudamos en nada. Por eso es el amor, la compasión. Tanto que Jesús vio todo lo que estaban haciendo cuando estaba en la cruz y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así mismo es. Porque no eran ellos, era el Espíritu, era algo que estaba operando detrás de ellos. Y eso que dijiste es muy importante. A veces peleamos con la gente. Ujú. No pelees con la gente, Sí. porque ciertamente ese versículo es uno de los versículos yo creo que clave para todo cristiano. Ujú. El que tú sepas que tu lucha no es contra carne ni Sí, sangre, sí. sino contra huestes espirituales de maldad. Ujú. Entonces, eso es lo que nos ayuda a poder entender y a poder amar Ujú. Amar, en sí, medio del proceso. sí, sí. Así que uno es reconocer que siempre aparecen en medio de la obra del Señor. O sea, que Ujú. si usted está haciendo un trabajo por el Señor, usted sepa que va a venir oposición. Ujú. Ujú. A veces decimos, ay, todo está fluyendo como que muy bien. Ujú. Ahí usted le va a decir al Ministerio de Intercesión, vamos a ponernos a Sí, orar porque sabemos que en algún momento va sí, a venir sí. oposición. Y, y el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confiad. Y hay algo que a mí me encanta y es cuando Jesús le dice a los 12 discípulos, oye, pasen al otro lado, pero vino la tormenta. Ujú. Entonces tú tienes que confiar en la palabra que el Señor te ha Ujú. dado, en la asignación que Dios te dio, pero también entender y ser sabio Ujú. que va a venir Sí, esta, esta oposición en algún sí. momento. Por lo general, los ladrones no entran a una casa si la casa, o sea, entran cuando la casa está vacía o cuando están dormidos, por lo general. Así es. Y lo mismo pasa en la iglesia Ujú. y en nuestra vida. Cuando está vacío, quiere decir que es que ni siquiera estamos orando con el Señor, ni siquiera estamos llenándonos de palabra, que es nuestra espada. Y cuando nosotros estamos dormidos Ujú. espiritualmente, cuando vivimos confiados y no nos damos cuenta que hay un adversario Así que es, está buscando a quien devorar. así es. Y Ujú. entonces tenemos que estar Así apercibidos, es. tenemos que estar apercibidos. Zambalá y Tobías no se levantan cuando el pueblo está inactivo, Ujú, 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 sino cuando comienzan a restaurar los ujú, muros. ujú, Mientras estuvieron los muros ahí rotos, ujú. no había problema. Claro. Pero cuando nos ponemos a trabajar y a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, siempre va a venir oposición. Sí. Así que usted ya de antemano, Dios le dio una palabra, comience a orar por Ujú. eso, comience a declarar, comience a cerrar puertas, comience a reprender Sí. y no deje que nada ni nadie pueda desviarlo del objetivo que ya Dios le Sí. dio. Sí. Porque su objetivo no es otra cosa que detener la obra que Dios te ha dado, Sí. que detener el ministerio que Dios ha puesto en tus manos, que detener la tarea que Ujú, Dios te mandó a hacer. ujú. Sí. Así que nosotros tenemos que estar súper entendidos en que nuestra lucha no es contra carne Ujú, ni sangre, ujú. que aunque va a venir alguien X o Y o un grupo de personas a tratar de detener la obra, mi lucha no es contra ellos. Nehemías lo Mm. entendió. Nehemías mostró en este momento el mundo espiritual. Ujú, O ujú, sea, él estaba diciendo, esta es como yo funciono, esto ujú, está pasando en lo terrenal, pero ujú. esto va a pasar posteriormente en el mundo espiritual. Amén. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender y Sí. comprender. Y lo otro es que necesitamos tener discernimiento. Ujú. Sí. Para poder desenmascararlo, necesitas tener discernimiento. Sí. ¿Cómo yo tengo discernimiento? Pasando tiempo con el Señor. Así es. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Amén. Yo siempre le digo a los muchachos, pídale que Dios intensifique tus sentidos Ujú, espirituales. ujú, Porque tú puedes tener sentidos espirituales, ujú, pero hoy sí, mañana no. ujú, Porque hoy estoy bien metido con Dios y mañana estoy ahí más o menos. ujú, ujú.
Entonces, cuando nosotros tenemos una vida constante en el Señor, no cuando lo necesito, cuando estoy Sí, en el problema. que siempre estemos afinados, como un instrumento listo Así para es, tocar. así es. Cuando Sí, tenemos esa afinación, cuando estamos completamente en el Señor día y noche, ujú, eh, en momentos felices o en momentos difíciles, nosotros hacemos que nuestros sentidos ujú, espirituales sean sí. intensificados. Y cuando yo pienso en esta posición que vivió Nehemías, me recuerdo de este pasaje en Mateo 11:12 que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, Ujú, el reino de los cielos sufre violencia. Dice, y los violentos lo arrebatan. así es. O sea que literalmente nos está diciendo que a medida que el reino avanza, va a vivir violencia. Si no estamos viviendo una violencia espiritual, es porque no estamos avanzando. Eh, Te tienes que preocupar. Si Hay que no ha venido preocuparse. un ataque contra tu vida, te tienes que preocupar, Sí, porque entonces eh, tú no le estás haciendo como guerra o contra. contra al infierno. Sí, Entonces nosotros sí, tenemos porque que ir ganando terreno. la pasividad, la inactividad colaboran Colaboran, con el reino de las tinieblas. colaboran. En estos días, Camila, que tiene 7 años, Ujú, me comentó una situación que había pasado entre varios niños, ujú, y yo le dije: "¿Por qué tú no me comentaste eso en el momento?". ujú, Y ella me dice: "No, porque tú estabas muy lejos". Yo le dije: "Lo que pasa es que el que tú me lo digas ahora, ¿qué yo ujú, puedo resolver ahora?". ujú, Y entonces ella me dijo: "Bueno, nada, porque ahora no están los niños". Y yo ujú, le dije: "Exacto". sí, Y yo le dije: "¿Tú sabes qué? Tú fuiste tan cómplice como los que lo estaban haciendo". ujú, Y ella me dice: "¿Pero por qué?". Yo le dije: "Porque tú no hiciste nada". wow, El tú no hacer nada te vuelve cómplice. sí, Entonces, no seas inactivo, como decía Maricel. ujú, No dejes las cosas pasar. sí. No, no sea una cama amortiguadora para el Sí, infierno. sí. A veces somos de los que vemos muchas cosas pasando en la iglesia porque somos seres humanos imperfectos y van a pasar cosas. Y somos de los que vemos, no hacemos nada, más bien criticamos. O sea, todavía la empeoramos. No es ni siquiera que estamos inactivos, sino que encima empeoramos el asunto. Y cuando nosotros vemos algo, y vuelvo y lo repito, es para que accionemos con respecto a eso, para que restauremos, para que busquemos la sabiduría de Dios para resolver ese problema. Entonces, que no seamos instrumentos del mal. Así es. Si le estás sirviendo al Señor, dale con todo. Y Sí, si no estás haciendo nada, tienes que sí, entender que entonces le sí. estás sirviendo al bando contrario. Ujú, Eh, el otro punto es que cuando nosotros tenemos discernimiento, podemos identificar las burlas, podemos ujú, identificar las críticas, ujú, podemos identificar el desánimo sí, y podemos tener resistencia. ujú, Podemos entender el plan de Dios sí, y podemos pararnos y hacerle frente a la oposición. sí, Entonces, eso es lo que provoca el que tengamos sí. nuestros sentidos espirituales bien. Sí, y no somos llamados a enfrentar esto solos, por eso somos parte del cuerpo de Así es. Cristo. Un día me tocó conversar con una persona que había sido abusada y cuando me empieza a confesar todo lo que había vivido, empiezo a sentir un dolor de cabeza tremendo y un peso en mis hombros y yo empecé a discernir lo que estaba pasando y luego hablé con mi esposo y empezó a orar por mí. Se fue. En un momento a otro se fue ese dolor de cabeza. Claro, porque estamos restaurando, estamos descubriendo algo que era parte del enemigo y ahora literalmente somos oposición de él. Y van a pasar cosas, pero para eso tenemos un cuerpo, para que oremos los unos por los otros, Así es. para que intercedamos, para que estemos aquí parados sobre la brecha como un cuerpo de Cristo en contra de la maldad. Por eso es que en la Biblia dice que uno hace huir a 1000 Ujú, y dos y a dos a diez diez mil. mil. O Ujú, sea, se potencia. sí, Por eso es sí. que es tan importante que nosotros sepamos trabajar como cuerpo de Ujú, Cristo. sí, Entender que no estamos solos y que todos estamos luchando para ir a un solo reino. sí, Aquí no hay denominación, aquí no hay sí, iglesia, aquí no hay sí, nombre, aquí vamos para un solo reino. sí, sí. Así que no te vayas porque seguimos con cómo identificar Mm, las armas principales. mm.